Buenos días a todos nuestros queridos hermanos radioescuchas. Seguimos con los fundamentos del círculo de la virtud. Del círculo virtuoso. Ya hablamos de lo que son virtudes, ya hablamos de lo que son valores, ya hablamos de temperamentos, ya hablamos de sexualidad, género masculino, género femenino. Y el día de hoy vamos a hablar, también hablamos de la persona y las cualidades humanas que nos hacen ser personas. Entre ellas la inteligencia, la voluntad, la razón y la libertad. El día de hoy vamos a hablar de esa capacidad que tenemos de decidir con voluntad. De tal manera que cuando nosotros queremos hacer crecer el círculo de la virtud, hay una anécdota por aquí del santo cura de Ars que se distinguió por ser, como decía su santidad el Papa Francisco, por oler a sus ovejas, ¿sí? Se distinguía por estar integrado plenamente a su parroquia. No solamente administraba su parroquia, vivía su parroquia. Y entonces le preguntaron que cómo él hacía para ser tan buen párroco, porque algo característico, hablando de los temperamentos, pues es que el santo cura de Ars era melancólico. O sea, paciente, nada lo perturbaba, se ponía sus objetivos, y cuando le preguntaron, ¿cómo le hace usted para ser tan buen párroco? Decía, cumplo cabalmente con mi deber, ¿sí? Cabalmente con mi deber, pero extra en su magnanimidad, decía, ofrezco todos mis sacrificios por mis feligreses. Y entonces una solución que él le daba a quien le consultaba es, ofrece tus sacrificios por los feligreses y verás que habrá un gran cambio. El santo cura de Ars se distinguió por esa gran capacidad de convocatoria que tenía en su parroquia. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos porque la situación está terrible, la pregunta es, ¿cuánto sacrificamos porque la situación terrible cambie? Y la siguiente pregunta es, ¿cumplimos cabalmente con nuestro deber como esposos, como padres, como católicos, como empleados, como profesionistas, como jefes? Y entonces nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros revisamos detalles en la vida de los santos, pues nos damos cuenta que en el cumplimiento cabal de su deber, la norma común es que todos estaban abiertos o están abiertos a hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, ¿sí? Y entonces cuando nosotros queremos ir en el camino de la virtud, en el camino de ser mejores personas, en el camino de ser mejores hijos de Dios, dicho clara y contundentemente, en el camino de la santidad, ¿sí? Pues tenemos que estar abiertos, como decía San Pablo cuando lo tumbaron del caballo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Decía hace rato, hay un ejemplo en la historia de la vida de los santos, San Luis Rey de Francia, que ubiquémoslo en ese tiempo, cuando se da lo de las cruzadas por defender los lugares santos. Él tiene una oración impactante, preciosa, cortita, y él dice, Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a que me hieran y a trabajar sin descanso por saber que hago tu santa voluntad. ¿Sí? Esa es la oración de San Luis Rey de Francia, que a mí desde años me tiene impactado y mi esposa y yo la rezamos frecuentemente. Pero entonces vemos una decisión.
algo que tenemos que tener los seres humanos, cualquier persona que quiera ser mejor, es la capacidad humana de elegir y el refuerzo de la voluntad por hacerlo bien. Y esto implica que necesariamente tengamos que ser reflexivos. Fíjense, ustedes recordarán, los que estudiaron matemáticas, las leyes de multiplicar. ¿Quién fue el inventor de las leyes de multiplicar? Pitágoras. 500 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. El famoso teorema de Pitágoras, este señor era un sabio. Y entonces cuando lo iban y lo consultaban, lo primero que les exigía a quien pedía su consejo es: reflexiona, haz un análisis de tu persona, escribe tus defectos y lucha con una virtud para controlarlos. Y entonces esta, digamos que fórmula pitagórica se ha venido a través de los años, y entonces cuando somos irreflexivos y solamente nos preocupamos por hacer lo cotidiano, comer, descansar, trabajar, estar en actividad continua y no reflexionamos, entonces no estamos dando el primer paso para ser mejores personas, ¿sí? Veámoslo ahora en el ambiente de nuestra fe. Ser reflexivos es importante, pero fomentar los sacramentos todavía es más importante. Porque si bien estamos abiertos a lo que Dios quiera de nosotros, bueno, pues no rompamos la amistad con Dios nuestro Padre, reconciliémonos por la confesión y frecuentemos la Sagrada Comunión. Ahí tenemos un camino excelente para ser mejor. Un camino excelente para ser mejor es que no solamente basta la reflexión, hay que hacer oración. La oración es el mejor método para estar abiertos en nuestra mente para ver qué Dios quiere de nosotros. Decía su santidad Benedicto XVI: Dios siempre se dirige a ti y te lanza un mensaje. Pero Dios no va a decir: a ver, siéntate, tienes una cita a las 6 de la tarde para darte el mensaje. ¿Dónde encontramos el mensaje de Dios nuestro Padre? En la Sagrada Biblia. Luego entonces, si nosotros queremos escuchar qué Dios quiere de nosotros, pues leamos la Sagrada Biblia, ¿sí? Si queremos escuchar qué Dios quiere de nosotros, consultemos nuestro catecismo de nuestra Iglesia Católica. Si queremos escuchar qué Dios quiere de nosotros, estemos atentos a lo que conocemos como signos de los tiempos. ¿Qué está pasando en nuestro alrededor? No nos enajenemos con la computadora, el teléfono, la televisión, los periódicos, esa psicosis de alarma de que las cosas están mal. No, estemos atentos a lo que nos pasa con nuestro prójimo para entonces tomar esas decisiones que nosotros conocemos como decisiones cortesianas. ¿Cuáles son las decisiones cortesianas? Cuando Hernán Cortés y el grupo de evangelizadores y españoles llegaron a nuestro México y de repente vieron que los tlaxcaltecas les ayudaban y que los aztecas los bocabajeaban, tuvieron la tentación de regresarse. Y entonces Hernán Cortés dijo: para vencer esa tentación, quemen las naves, ya no tenemos con qué regresarnos y hay que cumplir la misión para la cual vinimos a la Nueva España, ¿sí? Esas son decisiones cortesianas. Decisiones cortesianas cuando estás atento, no obstante que estés viviendo una situación, digamos, agradable, placentera. Les voy a contar la anécdota de Fray José Mojica. Bueno, ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Sí. Pero Fray José Mojica es un padre franciscano que de hecho era de aquí de San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato. Le estoy hablando por ahí en la época de los 50.
Entonces él era un tenor muy connotado, es más, se hablaba de tú a tú con Pedro Vargas, ¿sí? Era un actor muy connotado y recibe el llamado de la vocación estando en Perú y se integra con los frailes franciscanos. Deja el mundo de la farándula, deja el mundo de la farándula para integrarse como Fray José Mojica. Y de ahí nace una canción que todos suponemos que es una canción de amor, de Agustín Lara, Solamente una vez. A lo mejor te la han llevado en una serenata, ¿verdad? Dice, solamente una vez amé en la vida, con la dulce y total renunciación. Bueno, pues el origen de esta canción es que siendo Agustín Lara amiguísimo de José Mojica, reconoce en su decisión de tomar el sacerdocio y le compone esta canción, ¿sí? Y entonces esta canción de solamente una vez amé en la vida con la dulce y total renunciación, y termina y con ese milagro de amarte y sentir campanas en el corazón, ¿sí? Suponíamos que era el primer amor que tenemos todos en la vida. No, fue una canción compuesta a Fray José Mojica para reconocerle su valiente decisión de tomar el sacerdocio a pesar de ser un tenor y un actor connotado en esa época, ¿sí? A su gran amigo le compone. Entonces, estas decisiones de tratar de ser mejores, pues tienen que ser en el lugar donde Dios nos pone. No necesitamos practicar la levitación e irnos de monjes cartujos, no. En el lugar donde Dios te pone, ahí tienes que dar fruto. Y tenemos ejemplos de santidad de, bueno, por ejemplo, decía hace rato San Luis Rey de Francia, San Fernando, eran reyes, ¿sí? En la humildad de tu labor, San José, carpintero. Y él es el único santo que ha tenido la virtud y digamos que el tesoro de que 3 veces se le aparezcan los ángeles. ¿Cuándo? Cuando el arcángel San Gabriel le anuncia que van a ser padres de nuestro Señor Jesucristo. Se le vuelve a aparecer cuando le dice, vete a Egipto, porque Herodes anda con todo matando niños, ¿sí? Y la tercera vez cuando le dice, ya puedes regresar. Y algo que caracteriza a San José es su humildad, ¿sí? Porque él venía de un linaje real. O sea, él descendía del linaje del rey David, ¿sí? Y nunca se anduvo pavoneando que su sangre azul, ahora sí, teñía más que los otros. Entonces, cuando nosotros vemos estos ejemplos, pues no necesitamos ir, digamos, a lugares extraterrestres. Hay ejemplos reales en este momento. Por ejemplo, ven que Lionel Messi, con un conjunto de estrellas mundiales, está organizando un encuentro futbolístico con Samuel Eto'o, con el portero de Italia que se llama Buffon, y varios lo está juntando. ¿Para qué? Para crear un partido a beneficio de las obras apostólicas y de solidaridad que hace el Vaticano, ¿sí? Ejemplos como, bueno, a nuestro hermoso Peralta le preguntan, ¿cómo haces oración en tu casa? Y si hacemos oración en familia, siempre, porque cuando hacemos oración en familia estamos seguros que nuestros hijos no harán cosas torcidas, ¿sí? Algo que nosotros no sabemos, por ejemplo, Rooney, el goleador inglés, que pudiéramos pensar, bueno, pues es el compañero del Chicharito y el Chicharito se pone a rezar antes y a pedir a Dios que le dé la fortaleza para el buen juego. Pues Rooney reza el rosario en familia diario, ¿sí? Entonces, estos detalles que vemos en la actualidad, no necesitamos más que estar abiertos a lo que Dios quiere de nosotros.
usar de nuestras facultades humanas y cumplir cabalmente con nuestro deber. ¿Cuándo se cumple cabalmente con nuestro deber? En la virtud, ¿sí? Cuando hacemos esos hábitos operativos buenos que nos producen paz interior y gran satisfacción, pero fíjense otra cosa, producen felicidad entre los que nos rodean. La virtud no es egoísta, ¿sí? La virtud trasciende. Pues yo creo que a nadie le disgusta vivir con gente ordenada, a nadie le disgusta vivir con gente reflexiva, bondadosa, generosa, optimista, con una gran paz interior, solidaria. Bueno, entonces ahí es cuando vamos agregando esos valores a nuestra vida y buscamos que tener la gran satisfacción de realizarlo, pero también tenemos el beneficio de la sana convivencia con quienes están con nosotros. Pero cuando somos liosos, irrespetuosos, malhumorados, andamos con nuestra cara de fuchi todo el día, respondemos en malos modos, nos aprovechamos de nuestra posición, transamos, somos viciosos, pues seguramente no le da una gran felicidad a quien vive con nosotros. Entonces es un punto de partida para entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza porque nos da y nos tiende la mano para ser cada vez mejores. De ahí que formar parte de este círculo virtuoso es darnos cuenta que mucho tenemos que hacer por nosotros y por nuestro medio ambiente, por nuestra parroquia, por nuestra familia, tratando de ser mejores. Bueno, hagamos nuestro examen de conciencia, en la noche veamos qué fue lo que hice mal, cómo lo voy a corregir al día siguiente y estemos siempre en esa lucha constante. Y para eso pidamos siempre la fortaleza de la frecuencia de los sacramentos, de la oración, la acción providente de Dios nuestro Padre, de la Santísima Trinidad y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que aletee fuertemente sobre nosotros con todos sus dones para que nos ilumine y ser cada vez mejores. ¿Para qué? Como he dicho otras veces, para que el mundo crea y darle mayor gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor.